Buenas tardes, queridos Link Escuchas. Hoy tenemos unos grandes invitados por parte de la República de Colombia. Tenemos a dos grandes químicos farmacéuticos de la Universidad Nacional de Colombia. Es Gonzalo y Liz, que pertenecen a un canal que se llama Cuestión de Dosis. Por favor, visítenlos y denles un like. Gonzalo, Liz, ¿cómo están? Hola Z, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Perfecto. Hola Z. Señoras y señores, ustedes se preguntarán qué hacen dos químicos farmacéuticos poniendo en un canal de cine. Bueno, pues el día de hoy nos dimos a la tarea de, platicar un poco acerca del Club de los Desahuciados. La película del Club de los Desahuciados, del director Jean-Marc Vélez, se basa en la historia real de un personaje que se llama Ron Woodruff. En 1985, este men, que era electricista, pues es un vato que es muy drogadicto y le gusta apostar en el rodeo, descubre que tiene SIDA. En el hospital de Dallas le pronostican 30 días de vida y él no acepta lo que le dicen los médicos. Realmente él no quiere morir y por su cuenta empieza a investigar la enfermedad. Al hacer la investigación, llega con un doctor estadounidense que dirige una clínica en México y ve que el AZT, que ahorita hablaremos de ese producto, no produce los efectos que se dice. Él sigue investigando y se autoconcreta y empieza a conseguir y vender antivirales que no estaban aprobadas por Estados Unidos. Con la ayuda de otra doctora y de un enfermo transgénero que es interpretado por Jared Leto, empiezan a atender otros enfermos. Para esto fundan el Club de los Desahuciados de Dallas. Los pacientes mejoran, pero las autoridades, en acuerdo con los laboratorios y las grandes farmacéuticas, los empiezan a hostigar hasta que cierran pues su club. Después de que pronostican a este hombre de que morirá en 30 días, logra vivir otros 7 años y ayudar a muchos otros que estaban en esta situación. Hoy, a más de 30 años, después de la situación de las personas con VIH y los tratamientos que son bien distintos a los que se describen en esta historia. Con todo este parteaguas y presentando esta premisa, quisiera preguntarles a ustedes qué es el VIH y qué es el SIDA. Bueno, el VIH significa el virus de la inmunodeficiencia humana. Básicamente es un virus que va a dañar el sistema inmunitario. Es mediante la destrucción de los glóbulos blancos o las células que te permiten a ti combatir cualquier tipo de infección. Entonces, cuando tú contraes este virus, va a poner tu cuerpo en riesgo de contraer infecciones muy graves o ciertos tipos de cáncer. Básicamente lo que está haciendo es deteriorando tu sistema inmune. El VIH es el virus, es básicamente la entidad que ingresa al cuerpo y que causa este problema en el sistema inmune, que lo debilita. Ya el SIDA es lo que se desarrolla a raíz de, por eso se denomina síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Básicamente, nuestros cuerpos quedan expuestos a cualquier microorganismo que se encuentre en el ambiente, e incluso esos que normalmente no nos hacen daño, ahora sí podrían hacerlo porque el sistema inmune está completamente maniatado o digamos que no está al 100%. Por esa razón es regular que pacientes con VIH que no están siendo tratados evolucionen rápidamente y presenten infecciones pulmonares, renales y de todo tipo por microorganismos que al resto de la humanidad no le hacen ningún daño. Y justamente es importante aclarar que no todas las personas con VIH desarrollan SIDA, ¿no? O sea, el SIDA ya es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hay personas que tienen VIH pero no llegan al estadio de SIDA. Oh, eso es importante porque de pronto pensamos que es lo mismo VIH que SIDA y pues nos damos cuenta que realmente son cosas, aunque no totalmente distintas, pero sí son diferentes. La película se desarrolla en 1985. En esta película sale un hombre con un Rolex y de una gran farmacéutica que los invita a tomar un medicamento llamado AZT. ¿Qué es el AZT? El AZT en ese momento, en la película, era simplemente un medicamento de investigación. Era un medicamento que inicialmente había sido desarrollado para el cáncer, pero estaba teniendo en los estudios que se estaban haciendo, en las etapas preclínicas, el AZT había mostrado que tenía ciertos efectos tóxicos cuando se estaba tratando para cáncer. Pero luego se decide que ese mismo medicamento que estaba siendo experimental tal vez podría empezar a tratar esta nueva enfermedad que estaba haciendo pues el boom en esa época.
Entonces, en la película en ese momento era simplemente un medicamento de investigación, era un medicamento que se estaba probando y por lo tanto por eso era tan necesario desarrollar los estudios clínicos. Ya más adelante, y como se ve también en la película, el AZT es aprobado finalmente para tratar el VIH luego de que los estudios clínicos pues, muestran algún tipo de evidencia científica de que sí, efectivamente funciona. Y lo que hace básicamente, en términos farmacológicos, es un inhibidor de la enzima transcriptasa inversa, y la transcriptasa inversa es un tipo de enzima que permite, ¿cómo decirlo en términos para que me entiendan? Que permite como sintetizar la cadena de ADN utilizando el molde de ARN que por lo general tienen los virus. Gonzalo, ¿me puede ayudar explicando un poquito más eso? ¿No? Vale, la AZT o ácido timidina básicamente lo que hace es bloquear la enzima que mencionó Liz, transcriptasa inversa. Es como una máquina que se encarga de copiar el material genético del virus, básicamente para hacer más virus. Entonces, los virus por dentro, digamos que sean como una especie de capsulita, contiene una o dos tiras de información genética, que puede ser ARN o ADN, y estas contienen toda la información necesaria, como las instrucciones, la lista de instrucciones para preparar nuevos virus, copias idénticas. Entonces lo que hace el virus una vez ingresa a nuestros cuerpos es utilizar la enzima transcriptasa inversa para copiar ese material propio, multiplicarse, y la AZT es ahí donde llega y dice, ok, esta máquina está completamente bloqueada y por ende el virus no puede replicarse, evita la replicación viral y por ende la infección, pues digamos que se detiene. Por ahí hubiéramos empezado. Es el guardia de seguridad que se encarga de decir, a ver hermano, tú no puedes replicarte porque eres malo. Más que guardia de seguridad, diría yo que es la máquina que va a empezar a copiar. Entonces es como si parara la fotocopiadora, digámoslo. Exacto. Esa máquina que se va a encargar de generar más y más y más y más y más copias, lo que hace este medicamento es parar esa máquina. Oh, venga, mira, ajá, qué bonito. Bueno, y actualmente el AZT funciona. ¿Lo ocupamos o no lo ocupamos? Sí. Se sigue utilizando, sí. Sí, ok, perfecto. Durante la película este vato viaja a México, conoce a un doctor estadounidense que está manejando una clínica clandestina y le ofrece un cóctel de medicamentos. ¿Cuál es la utilidad de la mezcla de medicamentos que le ofrece este médico mexicano? En la película el doctor le ofrece, si no estoy mal, vitaminas y el péptido T. Ajá. Él básicamente lo que está haciendo, lo que pasa es que bueno, habría que no estoy muy segura de lo que como tal buscaba en ese momento el doctor, pero básicamente es lo que hoy en día se tiene, y es atacar el virus de muchas maneras. El hecho de darle vitaminas va de alguna manera que aumentar la respuesta a su sistema inmune, y además de esto tenía el uso del péptido T, porque creo que en la película él habla justamente de los efectos tóxicos que había tenido, que ya se habían reportado con el AZT. Entonces básicamente así es como funciona actualmente la terapia. Es una mezcla, es un cóctel, como que se bombardea la enfermedad de diferentes maneras, y esto básicamente era también lo que de manera experimental estaba haciendo el médico en México. Perfecto. ¿Por qué es tan complejo el tratamiento, Gonzalo? Bueno, al menos en la película se muestra como una cosa supremamente problemática, porque el VIH había aparecido en Estados Unidos solamente, bueno, se presume que había aparecido solamente a finales de los 70s, principios de los 80s, y la mayoría de casos habían sido completamente ignorados por las autoridades. Por esa razón no había muchísima investigación al respecto. Tal cual como ocurre en este momento con el tema de la pandemia por COVID, estaban enfrentándose a un virus completamente nuevo, y al ser una entidad nueva pues no tenemos información para saber cómo iba a progresar la enfermedad, qué tipo de personas iban a enfermar, qué tratamientos iban a ser efectivos, cuáles iban a ser seguros, y no sabíamos tampoco sobre la expectativa de vida de los pacientes infectados. Por esa razón es que digamos que en ese momento fue una cosa supremamente problemática, y fue precisamente lo que permitió que todo se convirtiera en una epidemia. Llegó al nivel de epidemia, no a pandemia como en este momento con el virus, con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, pero habían países, muchísimos países con casos. Entonces para mediados de los 80s, no, principios de los 80s, no solamente Estados Unidos, sino Canadá y muchos países europeos ya estaban reportando casos de VIH, y muy prontamente más de casi 500,000 de personas estaban infectadas y morían muchísimas personas todos los días. Entonces, digamos que la problemática fue sobre todo por el desconocimiento
y porque nos cogió fuera de base, de cierta manera. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia? Pandemias a nivel global, como ocurre en este momento. La pandemia del coronavirus en algún momento fue una epidemia antes de que tocara América. La epidemia es a nivel regional grande, es continental, dícese como pasaba al principio Europa, Asia, pero cuando ya tocó América y todos, incluyendo Oceanía, ya teníamos el virus, pues se pasa a clasificación de pandemia, que fue lo que declaró la OMS a principios de este año, si no estoy mal. Liz, me gustaría preguntar, ¿esta enfermedad puede matar a alguien en 30 días? Uy, no para responderte eso tan segura creería yo en este momento no. En este momento la ciencia y gracias al desarrollo de los medicamentos, no creo que pueda pues matar a una persona en 30 días a menos de que la persona haya sido diagnosticada ya en un estadio muy, muy grave de la enfermedad. Digamos que la persona haya tenido VIH, como te explicamos antes, luego ya tiene SIDA y su sistema inmune ya es completamente incapaz de responder ante cualquier infección o si ya además de eso ha desarrollado, no sé, un cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad que esté afectando su sistema inmune. Pensaría yo que claramente depende del estadio. Si una persona jamás se testeó, jamás estuvo como pendiente del desarrollo, de la evolución de su enfermedad y en este momento va a consultar al médico y en ese momento ya, pues no, su sistema inmune simplemente no está funcionando, tiene una infección muy grave o enfermedades asociadas, conjuntas con el mismo SIDA o el VIH que puedan conllevarlo a la muerte. Gracias a Dios, ¿no? Porque creo que sí es súper complejo. Que de una enfermedad te mueras en 30 días y está medio feo. Bueno, en el caso de la película yo creo que sí había como muchos indicios de que ese señor iba a perder la vida muy pronto porque, bueno, también es como una exageración, diría yo, pero tocaría preguntarle a las personas que trabajan directamente con pacientes con VIH. Le hacen un estudio de células T, que son células que son parte del sistema inmune, y encuentran que el recuento, es decir, el número de células era supremamente bajito, estaba como, no sé, 500 veces menos de lo normal. Entonces, básicamente este señor no tenía sistema inmune. Él era susceptible a cualquier infección. Y seguramente eso explica por qué se la pasaba tosiendo y teniendo recaídas y visitas al hospital cada rato, ¿no? Seguramente estaba desarrollando algún tipo de neumonía por cualquier microorganismo que, no sé, estaba en el aire. Entonces, pueda que hubiera podido morir en un mes, quién sabe. Que esa persona, yo creo que el SIDA le salvó la vida justo porque el contraste que tenía junto con lo que estaba haciendo, como que estaba apostando, se metía hasta el dedo, y entonces pues yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado para arreglar su vida es haber tenido VIH en la película. No digo que esté bien, porque aparte también es bien, el personaje es súper homofóbico, es súper déspota. Y entonces el hecho de que tenga esta enfermedad y se junte con gente como el transgénero que representa Jared Leto y que después tengan una hermosa amistad, que cuando se muere el personaje realmente yo casi lloro, pues es muy bonito. O sea, qué lástima que la gente tenga que llegar a este tipo de vivencias para poder apreciar realmente lo que es la vida. De acuerdo. De acuerdo, pero también pasa que en ese momento el contexto histórico era muy grave, ¿no? Este virus estaba afectando sobre todo a población LGBT y por esa razón en algún momento el desarrollo de la enfermedad se denominó síndrome de inmunodeficiencia, se denominaba el tener VIH estaba asociado únicamente con población LGBT y desarrollar enfermedad debido a la infección por el virus se consideraba como la plaga gay. Y digamos que había todo un rollo de estigmatización completa alrededor de tener VIH. Eso explica por qué el personaje principal no quería ser asociado con el virus en lo absoluto y por qué cuando fue a la visita médica tuvo una reacción tan fuerte cuando el médico como que le medio dijo que tenía el virus. Él de una vez reaccionó diciendo yo no soy gay. De hecho, luego tiene todo el rechazo hasta de sus mismos amigos, ¿no? O sea, sí, todos le dan la espalda. Todos le dan la espalda justamente por eso, por esa estigmatización que se tenía de que el virus le daba a las personas homosexuales únicamente. Justo llevando como a este contexto de que hay como un contexto histórico, la automedicación con medicamentos experimentales, ¿saben de algunas consecuencias o aparte del mercado negro que se había implementado?
Mira, yo diría que eso puede traer muchísimas consecuencias. Desde el punto de vista de los pacientes que están tomando algo de lo que no se conoce, algo que está justamente en experimentación, porque justamente mediante los estudios clínicos nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan efectivo es y algo que conocemos como el riesgo-beneficio, y es que qué tan efectivo es con respecto a los riesgos o los efectos adversos que un medicamento pueda traer. Cuando tú estás consumiendo un medicamento experimental no sabes absolutamente nada de eso, justamente estamos ensayando para saber qué puede o qué no puede conllevar el uso de ese medicamento. No se dejen guiar porque Chonita les dijo que un medicamento era bueno o Menganita les dijo que le había salvado la vida. Por favor, vayan al doctor. Continuando con esto, me gustaría saber qué medicamentos existen actualmente para el virus de inmunodeficiencia humana y cuál es la diferencia entre los empleados en la época de 1985 y la del 2020. Hoy en día existen muchísimos tratamientos, y justamente hoy en día se emplea lo que hablábamos anteriormente, que es un cóctel. Hoy en día se utilizan más de dos o más de dos medicamentos para abordar la enfermedad, para abordar el virus de diferentes maneras. No sé si quieras que digamos como que hablemos de los grupos, porque están asociados como por grupos de acuerdo al mecanismo de acción. Digamos que como te explicamos, el AZT para la máquina que copia las partecitas del virus, la información del virus, pero asimismo existen diferentes grupos, que esos grupos, o sea, como existen estos que van a parar la copia del virus, pero existen otros que van a modificar o a parar los diferentes otros procesos en las células, en la replicación. Lo que pasa es que son varios, yo me atrevería a decir que son varios protocolos, habría que creer muy bien como de qué protocolos han establecido hasta el momento, pero eso también va a depender de cada paciente, ¿no? O sea, la decisión de tomar un tratamiento, 2 o 3 tratamientos con diferentes maneras, digamos que hay inhibidores de proteasa, inhibidores de la integrasa, inhibidores de otras enzimas que están involucradas en la reproducción del virus, va a depender también de cada paciente. Entonces, una vez se tiene un paciente, se tiene que mirar cuál es como la carga viral que tiene, el número de células T que tiene, la severidad de cada caso, qué tan rápido se está o no se está como reproduciendo la enfermedad, como aumentando la enfermedad, qué otras condiciones crónicas o qué otras lo que llamamos comorbilidades, que son como otras enfermedades asociadas, otras enfermedades que pueda tener el paciente en ese momento. De acuerdo a eso, o sea, como de acuerdo a toda esa evaluación de cada paciente, se decide cuáles serían los medicamentos que se le pueden dar a este paciente. De esa enorme lista, porque creo que son más de 40, ¿verdad, Gonzalo? Los que existen hasta el momento. 41 medicamentos, sí. Más de 41 medicamentos en ese momento. De esa larga lista debe existir protocolos en los cuales el médico se basa en decir, bueno, justamente gracias a los estudios clínicos se sabe, esta combinación tiene mayor eficacia en este tipo de pacientes, o esta y esta combinación tiene mayor eficacia si esta persona tiene ese tipo de comorbilidades, y de acuerdo a eso se establece la terapia para cada paciente. Perfecto, pues ya lo saben, Cuestión de Dosis se encuentra para ustedes en las plataformas están en YouTube, en TikTok. ¿Qué otras plataformas tienen? Instagram y Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. Por favor, síganlos, denle like si tienen alguna duda o pregunta acerca de este tema que es súper complejo y súper complicado. Acérquense, que estos son unos grandes expertos. Agradeciéndole a Elizabeth Salinas y a Gonzalo. Ustedes. No, pues muchas gracias a ustedes. Les recuerdo que yo soy su servilleta Z y afortunadamente no pertenezco a la FDA.